En su primera reunión conjunta en la Casa Blanca como presidente de Colombia, Gustavo Petro llevó una amplia y en parte controvertida agenda que abordó con su homólogo estadounidense Joe Biden. Temas que van desde el cambio climático, la seguridad regional, las sanciones a Venezuela y los valores democráticos. Bienvenidos a este nuevo informativo aquí en DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Demandas en temas polémicos como la migración, la lucha contra el narcotráfico, el cambio climático, así como la petición de levantamiento de sanciones a Venezuela. Temas que protagonizaron el encuentro entre los presidentes colombiano Petro y estadounidense Biden en Washington. El canciller ruso Sergei Lavrov estuvo en Cuba, último destino de su gira por América Latina, tras haber visitado Brasil, Venezuela y Nicaragua. Una intensa agenda en busca de acuerdos y apoyos que incluyó encuentros en Cuba con su homólogo Rodríguez y el presidente Díaz-Canel. El cohete más grande del mundo, Starship, desarrollado por la empresa SpaceX para viajes a la Luna y Marte, explotó el jueves muy poco después del despegue. Un primer vuelo de prueba que, sin embargo, fue celebrado por el dueño de la empresa, Elon Musk. En el marco de la visita que está realizando a Estados Unidos, el presidente colombiano se reunió hoy con su homólogo Joe Biden. A pesar de los muchos temas de la agenda y que muchos de ellos son delicados, los mandatarios mantuvieron una charla distendida en presencia de la prensa en el despacho oval de la Casa Blanca. El presidente estadounidense Biden inició la reunión agradeciendo a Gustavo Petro su franca defensa de los derechos humanos en el continente americano. Asimismo, señaló que considera a Colombia una pieza fundamental del continente. El mandatario colombiano pide a Biden eliminar las sanciones a Venezuela si hubiese avances electorales en el país sudamericano. En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza está las sanciones a Venezuela. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir dos rieles que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías y por el otro riel una desactivación paulatina y progresiva de sanciones. Desactivación paulatina de sanciones. Washington, por su parte, advierte que mantendrá esas sanciones a Venezuela hasta que vea pasos concretos hacia una democratización. Carolina Chimoy en Washington. ¿Qué papel puede jugar Petro en que alguno dé un paso al frente, ya sea Estados Unidos o Venezuela? El presidente Petro parece haberse posicionado acá como un mediador entre las tensiones que existen ya hace tantos años entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, precisamente a esa pregunta, si él se ve como mediador entre Estados Unidos y Venezuela, él dijo claramente que no es un mediador entre ambas naciones. Sin embargo, él ha venido con un mensaje bastante claro y le está pidiendo al presidente Biden y al gobierno estadounidense que le estreche una mano a Venezuela levantando aquellas sanciones. Eso lo vimos el día de hoy, esas sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela, dice así el presidente Petro, quiere reintegrarse de nuevo al sistema interamericano de derechos humanos y por eso el día de ayer también estuvo pidiéndole a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que reintegren a Venezuela a este organismo. Estados Unidos ha dejado claro que empezará a pensar en levantar esas sanciones contra Venezuela una vez que vea pasos muy concretos hacia la democratización, como bien decías, Ana. Carolina, con una agenda tan apretada, parece inevitable la pregunta de cómo se puede hablar de tantas cosas en tan poco tiempo. Vamos a ver, levantamiento de las sanciones a Venezuela, lo hemos comentado, la guerra contra las drogas, cambio climático, paz, libertad y democracia, sin olvidar, cómo no, la cuestión migratoria muy delicada y clave también. ¿Qué más salió de ese encuentro Biden-Petro y qué eco tuvieron las demandas de Petro? Efectivamente, los temas que acabas de mencionar son también los que identificó el presidente Petro desde el principio. Al principio del día, antes de tener esa reunión con el presidente Biden, dijo, este va a ser un encuentro entre dos personas muy diferentes. Sin embargo, tenemos estos temas en la agenda que queremos tratar y mencionó precisamente el cambio climático, la migración, la lucha antidrogas. En temas de cambio climático, el presidente Biden dijo que ambos países están generando esfuerzos para hacer frente al cambio climático y además mencionó
mencionó que Estados Unidos tiene un fondo de $500 millones para hacer frente a la protección de la Amazonía en el continente en temas de políticas antidrogas. Sabemos que el presidente Petro prefiere enfocarse en el consumo más que en la producción de la droga, y por ello dijo también que Estados Unidos tiene que enfocarse en controlar el consumo de drogas en Estados Unidos. Ambos aseguraron que van a trabajar juntos para combatir el narcotráfico. Muchísimas gracias por todo esto, Carolina Chimoy. Un saludo, un abrazo hacia Washington. Como no, ya lo comentábamos, también se trataron cuestiones económicas en ese encuentro de Biden y Petro. Nos lo cuenta Paco. Así es, Ana, como has comentado, uno de los temas centrales de la reunión entre Gustavo Petro y Joe Biden ha sido la política climática y la transición energética. Petro ha instado al presidente estadounidense a unar fuerzas para lograr avanzar hacia una economía que no use ni carbón, ni petróleo, ni gas. Asimismo, tras el encuentro, el presidente colombiano ha comentado que Biden trasladará al FMI la propuesta de Petro de que las medidas contra el cambio climático sean canjeables por deuda externa y sirvan, por tanto, para reducirla. Para saber más sobre este asunto, conectamos ahora con Leonardo Beltrán, investigador de la Universidad de Columbia. Gracias por atendernos. ¿Qué potencial tiene Latinoamérica de cara a una economía descarbonizada? Gracias, Francisco, por la oportunidad. Y bueno, en principio quisiera comentarte que hoy Latinoamérica tiene 6 de cada 10 megawatts instalados de energía limpia. Entonces, en términos de liderazgo de alguna región en energías renovables, es absoluta. El otro elemento central del potencial que tiene la región es que 15 de los países de la región han acordado impulsar un objetivo de alcanzar el 70% de su matriz de generación eléctrica para el 2030 a partir de energías limpias. Entonces, esto abre una posibilidad extraordinaria para atraer inversión para la región, para aprovechar el talento de la región, impulsar desarrollo de manera limpia y, bueno, por supuesto, consolidar un modelo de desarrollo donde las energías limpias son el foco central para impulsar este crecimiento. Hablaba de inversiones en la región, precisamente quería preguntarle sobre ello. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en este campo y en la región, en Latinoamérica? Bueno, de entrada, por ejemplo, si vemos un poco las estimaciones de cómo va a estar creciendo la matriz de generación o en general la demanda por energías limpias en la región, esto lo que implica es que se requerirán en los próximos 7 años alrededor de 150 gigawatts de energía limpia. Y esto simplemente lo que significaría es que requeriríamos alrededor de 20,000 a 30,000 millones de dólares de inversión anualmente para poder alcanzar este objetivo. Entonces, básicamente se está abriendo una posibilidad extraordinaria de inversión, pero además el otro elemento central es que la región tiene una dotación de recursos extraordinaria, tanto solar como eólico. Por ejemplo, solar tiene uno de los mejores recursos en el planeta. Por ejemplo, Chile, el desierto de Atacama, tiene un potencial extraordinario. México, el desierto sonorense, también tiene un potencial extraordinario. En recurso eólico, pues hay condiciones extraordinarias en tierra y en mar también se está explorando ahora en varios países. Por ejemplo, Colombia también está explorando la posibilidad de desarrollar energía eólica costa afuera. Entonces, hoy es una referencia en la región en términos de liderazgo y la capacidad instalada de energías limpias, pero además para Estados Unidos y, bueno, para cualquiera de los países, lo que representa pues es el poder seguir impulsando tecnología limpia, inversiones consistentes con un futuro bajo en carbono, desarrollo económico regional y una transición justa. Leonardo Beltrán, investigador de la Universidad de Columbia, muchas gracias por estas informaciones. Muchas gracias, Francisco.
Y precisamente son las energías renovables las que deben ayudar a frenar el cambio climático. Temperaturas cada vez más altas y menos lluvias están provocando sequías en muchas partes del planeta. Para paliar sus efectos, en Colorado, científicos practican desde hace décadas la siembra de nubes con el fin de hidratar la tierra. Sin embargo, cuando hay un clima extremadamente seco con poca humedad, esta técnica no funciona. Cerca de las montañas rocosas de Colorado, los niveles de agua están bajos desde hace casi 2 décadas. Los científicos confían desde hace tiempo en una manera innovadora de rehidratar la tierra. La solución es la siembra de nubes. Con la ayuda de aviones y equipos terrestres, envían yoduro de plata a las nubes. Allí, la humedad se une a las partículas, formando hielo y cayendo después como nieve. Es una manera eficaz de aumentar la cantidad de agua disponible para mejorar la resiliencia del sistema y reforzar nuestros suministros. El método es relativamente económico y ha tenido éxito en la parte occidental del estado. Ahora se aplica por primera vez en la parte oriental, en el área de Denver. Pero los beneficios se extienden más allá. El río Colorado y sus afluentes suministran agua a millones de personas, desde Wyoming hasta Los Ángeles. Con el nuevo modelo computarizado que estamos desarrollando, podemos simular nubes sembradas y sin sembrar y ver las diferencias. Esta nueva capacidad nos permite cuantificar el impacto de la siembra de nubes y mejorar sus efectos. Pero la siembra de nubes aún requiere de ciertas condiciones naturales. No se pueden sembrar nubes si no pasa ninguna tormenta. Así que si el clima es muy seco, no es posible obtener más agua de tormentas que básicamente no existen. Pese a sus ventajas, hay quienes se oponen a la siembra de nubes, afirmando que así se evita discutir sobre prácticas de conservación más agresivas. Una cuestión políticamente sensible en la zona. Pero por ahora los científicos y las autoridades de esta región afectada por la sequía están decididos a hacer que llueva. Y aquí en Europa el pronóstico del clima tampoco es nada bueno. No, es negro, la verdad. El cambio climático ha golpeado con mucha fuerza a Europa. Lo hizo el año pasado, provocando grandes incendios, temperaturas extremas y falta de lluvia. Es lo que refleja también un informe europeo publicado este mismo jueves. El documento anual difundido por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, así se llama, aporta nuevas y preocupantes precisiones, como les decíamos, sobre los desafíos a los que se enfrenta el continente europeo, donde las temperaturas aumentan el doble que la media mundial. 32 meses de sequía. La región de Cataluña, en el noreste de España, alcanza los 30 grados a principios de marzo y los embalses solo ocupan una cuarta parte de su capacidad. El descenso del nivel del agua deja ruinas al descubierto, mientras el gobierno raciona el consumo industrial, agrícola y humano. Las temperaturas aumentan a un ritmo récord en todo el mundo y en Europa el doble de la media, según el programa Copérnicus. Los países mediterráneos son especialmente susceptibles al calor y a las sequías extremas. Si se observan los registros de precipitaciones y de humedad del suelo, la mayoría de los países mediterráneos fueron mucho más secos que la media. Además, en estas zonas afectadas, más del 63% de sus ríos tuvieron un caudal inferior al resto de países del mundo. Aparte del deshielo polar, también los cambios en la circulación de la corriente del Golfo aumentan las temperaturas. La corriente del Golfo es nuestra máquina de equilibrio climático y sufre la influencia del deshielo masivo de Groenlandia. Cada año perdemos 250 gigatoneladas de hielo. Los ancianos y las personas con enfermedades crónicas se ven especialmente afectadas por el calor extremo. Según el informe Copérnicus, cada vez habrá más estrés térmico durante los días de verano, una situación que hará que la naturaleza cambie y también se adapte. Habrá cambios en las plantas, al igual que en muchos de los árboles actuales, lo que hará que aparezcan especies nuevas más resistentes. No será una gran diferencia. Creo que es la mejor manera de verlo. Hace falta inversión en infraestructura.
y educar a la población, por ejemplo, sobre nuevas formas de explotar la tierra, de ahorrar agua y hacer un uso más eficiente de ella. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, estuvo hoy en Kiev en su primera visita a Ucrania desde la invasión rusa. Stoltenberg presentó sus respetos a los soldados ucranianos caídos y revisó el equipo militar ruso dañado que se exhibe en la Plaza de San Miguel en el centro de Kiev. El secretario general ha sido fundamental en el apoyo de la OTAN a Ucrania, que aspira a ser miembro de la alianza militar, y volvió a enfatizar Stoltenberg que Ucrania tiene derecho a formar parte de la OTAN. Nos desplazamos a México, donde esta tarde por videoconferencia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la Cámara de Diputados. Lo hizo durante una reunión ordinaria del Grupo de Amistad México-Ucrania. Zelensky pidió a los congresistas que apoyen lo que llamó una fórmula ucraniana de la paz que sirva para poner fin a la invasión rusa. El mandatario resaltó que tanto México como Ucrania aspiran al sueño de la seguridad y la tranquilidad para que sus ciudadanos puedan salir a las calles sin temor. También agradeció la ayuda humanitaria enviada por México, así como los votos a favor de Ucrania en distintas instancias internacionales. Los ucranianos y los mexicanos duelen de modo igual cuando vemos que se quitan las vidas inocentes, se quitan por la violencia cruel, ahí donde podría reinar una paz verdadera. La paz es el principal deseo de miles y millones de oraciones por todo el mundo, y decenas de millones de esas oraciones, esos deseos suenan diariamente en Ucrania. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Cuba en lo que fue la última parada de su gira que realizó por diferentes países de América Latina. Lavrov fue recibido por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y por Raúl Castro. Previamente, el jefe de la diplomacia del Kremlin mantuvo un encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. Durante la reunión, tanto Lavrov como Rodríguez reafirmaron su decidida apuesta en favor de un orden mundial multipolar. Asimismo, se comprometieron a estrechar la colaboración económica entre ambos países. Lavrov agradeció al gobierno de La Habana su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania y condenó el embargo de Estados Unidos a Cuba. Continuaremos abogando por una solución. Pues sí, Cuba, esa última parada de Lavrov en su gira por América Latina. Nos acompaña en el estudio nuestro compañero y el escritor cubano Amir Valle. Amir, un placer tenerte en el estudio como siempre. Vamos a ver, también en Cuba Lavrov tiene la intención de impulsar lazos de amistad y de cooperación. Me pregunto qué pesa más y quién sale ganando de esta unión, de este vínculo. Salen ganando los dos se necesitan, Ana. Desde 2000 existen estas relaciones, hay que decirlo muy claro, muy estrechas. En el caso de Cuba estamos hablando de una economía que está en quiebra, de un país que está en un descrédito internacional creciente y además de un país que tiene un endeudamiento muy grande. Si tenemos en cuenta que Rusia es uno de los prestamistas más fieles que todavía sigue creyendo en la economía cubana, es obvio que para ambos sea una relación interesante. Rusia, o sea, cualquier cosa que venga de Rusia en materia de relaciones internacionales, sobre todo le va a dar a Cuba un respiro dentro de esa situación tan difícil que tiene. No hay que olvidar también, Ana, que en el caso de Rusia, sabe que Cuba es una pieza esencial en América Latina de la proyección latinoamericana contra Estados Unidos, con lo cual también existe algo de interés de parte de Rusia, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño balance, si te parece, de esa gira que ha llevado a Lavrov a Brasil, Nicaragua, Venezuela y Cuba, aunque ha sido una gira muy relámpago. ¿Qué puede ofrecer Rusia a sus aliados en América Latina para ganarse su apoyo, aparte de todos esos proyectos económicos que vemos de petróleo, gas o en la industria farmacéutica, por ejemplo? Yo lo veo más como una estrategia de la geopolítica rusa en la región, esta visita. Hay que separar algo muy claro. O sea, en el caso de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, son economías en quiebra. Cualquier cosa que salga de las relaciones que existen en esos países van a ser bien recibidos por esos países que Rusia sabe que son la estrategia, vamos a decir, son la plataforma de la estrategia geopolítica dentro de la región contra Estados Unidos. En el caso de Brasil realmente es otra circunstancia porque además de las relaciones económicas, Rusia sabe que como parte del grupo del BRICS, esos países que tienen un juego, es importante la presencia de Brasil para el establecimiento de ese nuevo orden económico internacional multipolar que tiene en la región.
En cualquier caso, Ana... ¿Pero se puede alinear Brasil con estos otros países que ha visto? Totalmente se van a ir. Hay que recordar, está Lula hoy de nuevo en el poder, eso ya sienta las bases. Lo interesante de todo esto es la pregunta de por qué termina Lavrov su estrategia en Cuba y no al revés, por qué no empezó en Cuba. Es decir, cuando uno analiza, cuando uno analiza el papel de Cuba dentro de todos esos países, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Brasil, y lo que significó el Grupo del ALBA en un momento determinado y todas las estrategias, y vamos a decir, y el interés creciente de Rusia en integrarse a los organismos de integración regional. Ahí estamos viendo de que más allá de las relaciones económicas, de las cosas buenas que puede recibir Rusia para una economía de guerra en la cual necesita también esas relaciones internacionales económicas, lo fundamental a mí me parece aquí que es un posicionamiento en la región y en el plano internacional, por un lado, contra Estados Unidos, por otro lado, para establecer ese mecanismo de, vamos a decir, multipolar, ese nuevo orden multipolar, y por otro lado, para tratar de frenar un poco ese creciente descrédito y aislamiento internacional que ha tenido a causa de la guerra en Ucrania. Amir, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias. Más cosas. Al menos 3 personas murieron y 11 trabajadores quedaron atrapados tras una explosión en una mina de carbón en Cundinamarca, a unos 90 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia. Las causas del estallido están aún bajo investigación, pero entre las primeras hipótesis se baraja la acumulación de gases. El Ministerio de Minas y Energía registró más de 1.200 accidentes de este tipo desde el año 2011 hasta mayo de 2022, dejando un promedio de 103 muertes anuales. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a los 2 líderes enfrentados en Sudán para que acuerden un alto el fuego durante la próxima festividad musulmana de Eid al-Fitr, al final del Ramadán. Ya han muerto más de 300 personas en esos enfrentamientos entre el ejército estatal y las fuerzas paramilitares, apoyo rápido en la capital Jartum y en otras zonas del país. Guterres dice que los civiles necesitan refugio y también acceso a tratamiento médico. Un intento de última hora por abandonar la ciudad que se ha convertido en una zona de guerra. En esta estación de autobuses en Jartum, la gente intenta subirse a unos de los pocos vehículos todavía en servicio. Solo rezo por nuestra seguridad y porque Dios ponga fin a este baño de sangre. Rezamos para que se llegue a un acuerdo y que Dios ponga fin a esta masacre de todos los musulmanes. El miércoles muchos creían en un alto al fuego, pero la tregua no llegó a hacerse realidad. El ejército sudanés dice que no negociará con su rival, el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido, y los generales exigen una rendición total. Negociaciones estancadas que se traducen en más sufrimiento para los civiles. Según el Ministerio de Sanidad, 20 hospitales han cerrado debido a los ataques y la falta de suministros, y otros 8 centros de salud están en riesgo de cerrar por sobrecarga de trabajo y falta de personal médico. Pedimos a todas partes que se comprometan a una pausa humanitaria que acabe con los combates lo antes posible. Washington anunció el envío de más tropas a su base naval de Djibouti para preparar una posible evacuación del personal de la embajada estadounidense. Y parece que más países planean sacar a su gente. La gente ha sido muy amable y nos ha ayudado, pero al mismo tiempo se desesperan cada vez más. Bajé al mercado a comprar comida y se armó una gran pelea. A medida que la gente se desespera, las cosas se ponen más tensas. El acceso de la gente a los recursos disminuye y es cuando la situación empeora. En una reunión virtual, el secretario general de las Naciones Unidas pidió una tregua de 3 días que comience este viernes, coincidiendo con el fin del mes sagrado de Ramadán.
Sin embargo, con combates en las calles y una tregua incierta, muchos prefieren empacar sus pertenencias y marcharse de la ciudad. El potente cohete Starship de la empresa SpaceX explotó este jueves pocos minutos después de su despegue. Revés para un proyecto que es parte fundamental de la nueva carrera espacial hacia la Luna y en Marte. Tras un primer intento fallido el lunes, el despegue hoy se realizó desde la base de la empresa cercana de la localidad tejana de Brownsville, en Estados Unidos. El cohete explotó, lo dicho, muy poco después de su lanzamiento, aunque la compañía SpaceX lo consideró un éxito porque el aparato se alejó lo suficiente de la plataforma de despegue sin provocar daños. Y por fin despega, alegría y alivio en el centro de control y entre el personal de tierra del multimillonario Elon Musk. A las 8:33 hora local, el mayor cohete de todos los tiempos despegó de la Tierra. El lunes se había cancelado una prueba. Una válvula de presión congelada complicó las cosas a la empresa espacial SpaceX. Pero esta vez todo parecía ir bien. El enorme sistema de cohetes de 120 metros despega según lo previsto. La nave cuenta con 33 motores alimentados con metano y oxígeno líquidos. Lleva encima un transbordador espacial de 50 metros con un sistema de propulsión adicional y con lugar para 100 personas o una carga de más de 150 toneladas. El plan era que ambas partes se separasen 3 minutos después del despegue. Pero entonces ocurre el desastre. En el desacoplamiento todo sale mal. El cohete explota y se estrella en el mar. Sin embargo, la prueba se considera un éxito. Poco después, Musk afirma en Twitter haber aprendido mucho para el próximo ensayo. Y la siguiente prueba será dentro de pocos meses. Si finalmente la nave funciona, podría lanzar estaciones espaciales enteras al cosmos y, según la visión de Musk, hacer posibles las misiones tripuladas a la Luna y Marte. Bueno, de momento lo dejamos aquí. En media hora volvemos con más. Si quieren, ya saben que vamos actualizando los contenidos también a través de nuestra página web y también en nuestros canales de redes sociales. Gracias por acompañarnos. Feliz jueves.